Bueno, muy buenos días para todos. Es un gran honor, un gozo estar acá con ustedes compartiendo. Como bien dijo Patrick, esta es nuestra casa, nos sentimos como en casa, pero no porque hayamos venido muchas veces o porque en alguna ocasión compartimos algún estudio bíblico, sino porque tenemos muchos amigos acá, muchas personas que nos aman, nos sentimos amados y este amor es recíproco, nosotros los amamos a ustedes, entonces nos encanta poder venir y poder compartir con ustedes. Siempre es un privilegio compartir de la palabra de Dios, entonces tenemos muchas razones para gozarnos esta mañana. Así que si les parece podemos comenzar orando para que el Señor bendiga este tiempo y luego después nos metemos de lleno en su palabra. ¿Les parece? Oremos. Señor, queremos darte muchas gracias por permitirnos tener esta mañana juntos para reunirnos, este día del Señor para venir a adorarte como familia, a escuchar tu palabra, a orar a ti, Señor. Gracias por tu obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu misericordia. Y gracias, Señor, también por lo que harás individualmente, pero también lo que harás como congregación, Señor, y en las congregaciones acá representadas. Gracias porque hoy estamos un grupo de tus hijos, Señor, que a pesar de venir de diferentes culturas, idiomas, trasfondos, iglesias, esto es un pedacito, Señor, del cielo, de lo que será un día estar delante de tu trono, Señor, donde personas de toda lengua, tribu y nación van a estar cantando de tu santidad, de tus atributos, van a estar cantando de tu Hijo Jesucristo y van a estar regocijándose, Señor, en la salvación que nos has dado. Señor, queremos dejar este tiempo en tus manos, queremos pedir tu bendición. Que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos permita ver a Cristo y que también nos lleve, Señor, a la acción, a la obediencia y a responder al texto. Sabemos, Señor, que no se trata del predicador, se trata de tu Espíritu, Señor, y que nos pueda iluminar. Entonces, dejamos este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. El título de este sermón es Contra Gratia. El término gratia es bastante familiar para nosotros, viene del latín obviamente y significa gracia. Conocemos una de las solas, sola gratia. Pero el término contra también viene del latín y significa en oposición a, o frente a, o en contraste a, o en resistencia a. Y nosotros lo usamos bastante a menudo en el idioma español. Usamos el término contracultura, contrarreforma, contraataque, contraluz, contradecir, contrapeso, lo usamos muy a menudo. Contra gratia no significa negar la doctrina de la gracia soberana o no querer recibir la gracia de Dios. Tampoco significa no disfrutar de la gracia que hemos recibido. Contra gratia es vivir disfrutando de la gracia de Dios mientras el corazón se resiste a esa misma gracia que sea extendida a otros. Y esto me gustaría que lo podamos ver en Jonás, capítulo 4. Vamos a cubrir todos los versículos del 1 al 11, entonces les pido que me acompañen a Jonás 4, del 1 al 11. Jonás 4, del 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero
Al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Hasta ahí la palabra del Señor, el texto que hoy vamos a estudiar. El capítulo 4 revela que el verdadero problema no es la maldad de Nínive, sino el corazón de Jonás frente a la gracia soberana y compasiva de Dios. Lo voy a decir una vez más, creo que este es el énfasis del capítulo. Este capítulo revela que el verdadero problema no es la maldad de Nínive, sino el corazón de Jonás frente a la gracia soberana y compasiva de Dios. No estoy disminuyendo la maldad de Nínive, pero creo que el enfoque del pasaje es la maldad de Jonás. La verdad central, podríamos decir que es que Dios confronta a su pueblo con la falta de gracia. Lo vamos a ver en 3 puntos. Dios expone la sana doctrina sin compasión, Dios expone el egocentrismo espiritual y Dios expone la falta de enfoque eterno. Vamos a hacer un repaso para llegar al capítulo 4. En el capítulo 1, Dios llama a Jonás a predicar arrepentimiento en Nínive, una ciudad pagana y enemiga de Israel. Pero sabemos, Jonás huye en dirección opuesta, intentando escapar de la presencia del Señor. Pero Dios lo persigue con una tormenta, usa marineros paganos para mostrar que hay más temor en estos paganos que en el propio profeta. Y finalmente Jonás es arrojado al mar y tragado por un gran pez. Y este debería ser el final de Jonás. Ya está, terminó. Desobedeciste a Dios y acá tenés tu merecido. Pero hay un capítulo 2. Y desde el vientre del gran pez, Jonás clama a Dios y experimenta su misericordia. Es salvado sin mérito alguno. Podríamos decir, es salvado por la pura gracia de Dios. Y entramos al capítulo 3. Dios le da una segunda oportunidad y Jonás predica en Nínive un mensaje breve y frío. Pero Dios obra poderosamente. Toda la ciudad, desde el rey hasta los animales, se humillan y se arrepienten. Y Dios muestra compasión y no destruye la ciudad. Hasta acá, todo parecería un final feliz, excepto para Jonás. Ahora, para entender un poquito lo que está sucediendo en este capítulo 4, imagínate una persona a la cual amás mucho y le has predicado el evangelio por mucho tiempo. Espero que esto sea una realidad en tu vida, que hay personas que amás mucho y que como no conocen a Cristo les estás predicando el evangelio y estás orando por ellos. Entonces le has compartido las buenas nuevas por mucho tiempo. Y has orado por esa persona por mucho tiempo. Y un día esta persona viene de la nada y te dice, Cristo me ha salvado. ¿Vas? ¿Qué? ¿Cómo? Cristo me ha salvado. He puesto mi fe en Él. Me doy cuenta que era un gran pecador y Él me ha salvado, ha derramado su gracia, he aceptado su sacrificio, he puesto mi fe en Él. Soy un seguidor de Cristo. ¡Wow! ¿Cuál sería tu reacción? Quizás te quedas sin palabras, lo abrazás, te pones a llorar, no sé qué. ¡Wow! La salvación ha llegado a esta persona a la cual amás y le has compartido el evangelio. Obviamente te alegrarías. Jonás le predicó a un pueblo entero y el pueblo aceptó ese mensaje. Se arrepintieron y creyeron.
La salvación llegó a este pueblo. Pero ¿cuál fue la reacción de Jonás? Versículo 1 del capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Entonces el capítulo 4 revela que el mayor problema del libro, otra vez, no es la maldad de Nínive, es el corazón del profeta de Dios, del siervo de Dios. En Jonás vemos a un profeta que conoce a Dios, pero que no quiere parecerse a Él. Y esto nos da el primer punto del sermón. Dios expone la sana doctrina sin compasión. Dios expone la sana doctrina sin compasión. Jonás tiene una reacción pecaminosa ante la gracia desbordante de Dios. Dice que se enoja con gran enojo. Ora, pero su oración es una queja acusatoria contra Dios. De hecho, prefiere la muerte antes que ver la gracia de Dios para Nínive. Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Versículo 1. Estamos frente a una situación muy extraña. Es única. Jonás es el primer predicador que se molesta por el éxito de su predicación. Imagínate. El enojo de Jonás es muy intenso porque el lenguaje en el hebreo es muy fuerte. Jonás no está confundido respecto a quién es Dios. Lo vamos a ver en el versículo 2. Pero su enojo nace de que Dios es fiel a su carácter para con otros. Entonces el problema no es doctrinal. El problema es moral y afectivo. Fíjense el versículo 2. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia y que te arrepientes del mal anunciado. Fíjense las palabras que usa Jonás. Yo sabía, yo tengo el conocimiento, yo estudié en el seminario correcto, yo voy a la iglesia correcta, yo leo los libros correctos, yo tengo sana doctrina, tengo sana teología. ¿Eres Dios clemente? ¿Es Dios clemente? Sí. Jonás sabía. Compasivo. ¿Es Dios compasivo? Sí, Jonás lo conocía. Lento para la ira. Sí, es verdad. Rico en misericordia. Es verdad, parece que está citando Efesios 2. Wow, Jonás era doctor en divinidades. Que guarda misericordia a millares. El que perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado. Él conocía la palabra de Dios. De hecho, estaba citando prácticamente Éxodo 34, 6 al 7. Dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado. Jonás estaba citando la palabra de memoria. Era un estudiante aplicado de teología. Tremendo cristiano. Este era Jonás. No hay dudas de que su conocimiento teológico era correcto. Que él sabía lo que Dios pensaba y cómo Dios actuaba. Sabía que era clemente, que era compasivo. Él sabía que era lento para la ira, rico en misericordia, que se arrepiente del mal anunciado cuando hay arrepentimiento verdadero en las personas. En otras palabras, Jonás vive bajo la gracia de Dios, pero camina contra ella. Él vive disfrutando de la gracia de Dios, la gracia que lo rescató, la gracia que lo salvó, la gracia que lo sacó del pez, la gracia que lo perdonó, la gracia que le dio una segunda oportunidad, pero él rechaza cuando esa gracia es aplicada a otros. Jonás conoce el carácter de Dios. Jonás se beneficia del carácter de Dios. Jonás se enoja cuando Dios actúa conforme a ese carácter con otros. Entonces, Jonás no está confundido teológicamente, está moralmente en rebeldía. Y quiero preguntarles, ¿qué pasa cuando la gracia que confesamos no es la gracia que vivimos? ¿Qué pasa en nuestros corazones cuando la gracia que celebramos no es la gracia que compartimos?
Jonás conocía muy bien la doctrina correcta de Dios. Pero a él no le importaba si toda la gente de Nínive se moría. Entonces el problema de él no estaba estaba en el corazón, no estaba en el intelecto. Jonás 4 revela una tensión bíblica que es central. La ortodoxia sin compasión es desobediencia. La ortodoxia es la enseñanza correcta. La doctrina correcta sin compasión es desobediencia. Cuidado, hermanos, cuando nosotros actuamos igual que Jonás. Nos sentimos muy orgullosos de lo mucho que sabemos de la Biblia, amamos tener la sana doctrina y damos gracias que no somos como otras iglesias. Y no me malinterpretes, no malinterpretes mi punto. Necesitamos capacitarnos y necesitamos estudiar más las Escrituras. Pero el conocimiento por sí mismo, el conocimiento intelectual, no garantiza un corazón conforme al de Dios. Si no, no existirían los falsos profetas. No acumules conocimiento sin compasión. Porque la sana doctrina sin compasión no es más que un libro lleno de polvo. La idea de las almas yendo al infierno, yendo a una eternidad sin Cristo, tiene que llegar a ser impensable para nosotros como cristianos. Esto no debería ser la excepción. Ay, esta persona es apasionada por el evangelismo. Ay, esta persona es apasionada por las almas. Eso no debería ser una expresión normal en la iglesia. Todos nosotros deberíamos de ser apasionados por compartir, apasionados por el evangelio, apasionados por Cristo, apasionados por la gracia que nos salvó y obviamente apasionados por compartir eso con aquellos que aún no conocen el evangelio. Eso debería ser lo normal. Lo raro debería ser, ¿este es cristiano y nunca le compartió a Cristo a nadie? Qué cosa rara. Vamos a analizar eso, vamos a meterlo en un laboratorio científico, porque nunca se vio algo así en la historia de la iglesia. Un tipo que dice que es cristiano y no le comparte el evangelio a nadie. Qué cosa más rara. Eso debería ser la excepción. No que alguien le comparta a Cristo a otras personas, no que alguien esté orando por los perdidos, no que alguien se vaya de misiones a otro lugar, no que alguien esté ofrendando a misioneros. ¿Se entiende? La Confesión de Fe Bautista de 1689, en el capítulo 20 dice, en la parte del Evangelio y del alcance de su gracia, párrafo 2 dice, el Evangelio es el único medio externo por el cual Cristo y la gracia salvadora son revelados. Y es, como tal, abundantemente suficiente para ese fin. ¿Qué implicancias tiene esto? El Evangelio es el único medio externo de salvación y debe ser revelado por la predicación del Evangelio. Donde no se predica, Cristo no es conocido. ¿Sos parte de una iglesia sana? ¡Buenísimo! ¿Cuán a menudo compartís el Evangelio? ¿Cuán a menudo orás por los perdidos? ¿Cuán a menudo llorás por las almas que aún no conocen a Cristo? Si solo acumulás conocimiento y no tenés compasión por los perdidos, no sos contracultura, sos contragratia. En el punto 2, versículos del 5 al 8, podemos ver que Dios expone el egocentrismo espiritual. Vamos a leer desde el 4 en adelante. Jonás 4, del 4 al 8. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hubiese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Dios confronta directamente la incoherencia del profeta mediante una pregunta. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Versículo 4. Dios le hace una pregunta a Jonás. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Dios no responde con un juicio inmediato. ¿Otra vez me desobedeces?
mira tu corazón, ¡puf!, fulminado. No. Sino que le hace una simple pregunta. ¿Haces tú bien, Jonás, en enojarte tanto? La pregunta no busca obtener información, porque Dios todo lo sabe, obviamente, sino arrepentimiento. Dios quiere exponer el corazón egocéntrico de Jonás. Y Dios lleva al profeta a enfrentar la contradicción entre la gracia que confiesa y el enojo que está cultivando. Jonás no responde. ¿Por qué? Porque no quiere examinar su corazón. Jonás no quiso ir a Nínive porque sabía que si los ninivitas se arrepentían, Dios no iba a castigarlos. Quizás porque los odiaba por ser enemigos de su pueblo. Nínive era la capital del imperio asirio, un enemigo histórico de Israel, famoso por su crueldad extrema, torturas, deportaciones, terror psicológico, no voy a entrar en detalles, pero eran tremendos. Para un israelita, Asiria no era solo, son paganos, era un enemigo mortal para el pueblo del pacto. Quizás Jonás sufría de nacionalismo religioso. Israel entendía la elección como un privilegio étnico más que como una vocación misional o misionera. La elección divina siempre implica responsabilidad misionera. La elección divina siempre implica una responsabilidad misionera. Israel fue bendecido para bendecir a otras naciones, no para aislarse de ellas. Quizás Jonás tuviera miedo de quedar como un falso profeta, ya que iba a predicar un mensaje de destrucción que luego no se iba a cumplir. Pero en cualquiera de los casos, Jonás estaba pensando en sí mismo. Dios expone que el enojo de Jonás no es un celo santo, es un amor egocéntrico, un amor que solo busca comodidad y reputación, un amor que busca solo su propio bien. Y el Señor le pregunta, ¿haces bien en enojarte tanto? Jonás no responde. No te pierdas este punto. Jonás no le responde a Dios. Dios le hace una pregunta y Jonás lo ignora. ¡A Dios! La pregunta es, ¿qué pasa en el corazón de Jonás? ¿Qué pasa en el corazón de Jonás? ¿Qué pasa en el corazón de un cristiano que no quiere que la gracia llegue a otras personas? ¿Qué pasa en el corazón de un cristiano que nunca comparte el evangelio? ¿Qué pasa en un corazón de un cristiano que le da lo mismo a dónde va a ir la eternidad a las personas, los pueblos enteros? El libro de Jonás es intencionalmente circular. Jonás ignora a Dios, Dios salva a paganos, Jonás se enoja. Jonás ignora a Dios, Dios salva a paganos, Jonás se enoja. Es muy triste ser contra gratia. Vas a vivir amargado toda tu vida. Porque el corazón que se goza en la gracia que ha recibido, se goza en la gracia que Dios le da a otros y quiere ser usado por esa gracia. Jonás se sienta a observar a ver qué pasa, versículo 5. La realidad es que Jonás está esperando el juicio de Dios. Él se sienta como si fuera un jurado en un juicio, está esperando a ver el veredicto. Entonces está sentado a ver, bueno, ahora Dios ya cumplí, ahora manda tu fuego, destruye, que desaparezca Nínive, vamos, tú sabes Dios, vamos. Hay una postura obstinada de Jonás. Se distancia del pueblo para ver qué pasa, pero también se distancia de Dios, a quien ignora. Parece que Jonás está cómodo solo consigo mismo. Se distancia del pueblo, se distancia de Dios, se distancia de todo. Y Dios le da una lección inmediata, mediante una planta, un gusano y un viento. Dios manda, Dios es soberano, Dios ordena. Dios manda una planta, Dios manda un gusano, Dios manda viento. Y acá tenemos a Jonás. Jonás se alegra por la planta. Sí, tengo planta, tengo sombra. Luego se enoja por perderla. Una vez más se enoja y una vez más desea morir. Y acá viene la lección.
Jonás se compadece de una planta que él ni creó ni sostuvo. Dios se compadece de una ciudad llena de personas hechas a su imagen y semejanza. El contraste revela la miseria del corazón humano frente a la gracia divina. Es muy triste cuando alguien del pueblo de Dios solo piensa en sí mismo o en su pueblo. John Owen dijo, el orgullo espiritual es el pecado más sutil y peligroso del alma, porque puede vivir cómodamente bajo una profesión de fe correcta. El capítulo 4 revela que el verdadero problema no es la maldad de Nínive, sino la falta de gracia del pueblo de Dios. Y esto nos lleva al punto número 3. Dios expone la falta de enfoque eterno. Falta de enfoque eterno. Dicen los versículos del 9 al 11. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Una vez más, Dios confronta a Jonás. Una vez más, Dios le hace la pregunta, ¿tienes razón? Una vez más, Jonás lo ignora y no le contesta. Fíjense lo que le dijo en los versículos 10 y 11 Dios a Jonás respecto a su enojo. Dios cuestionó que Jonás se compadeció más de una planta, de una calabacera, de una plantita. Jonás no la creó ni le demandó ningún esfuerzo. La planta vivió solo un día. Y Dios le pregunta, ¿cómo no se habría de compadecer él de los ninivitas? De acá viene la lección para nosotros. Nosotros nos enojamos, nos entristecemos, nos preocupamos por tantas pavadas en este mundo, por tantas cosas pasajeras, por tantas cosas que no tenemos control. Perdemos la vida esforzándonos en cosas que son totalmente pasajeras, cuando no prestamos atención a la eternidad. Perdemos el enfoque verdadero en lo eterno. Las personas a nuestro alrededor se están yendo a una eternidad sin Cristo. ¿Y no tendré yo compasión de Nínive?, pregunta el Señor. ¿Y no tendré yo compasión de los pueblos indígenas que aún no tienen una Biblia o no tienen una iglesia sana o no tienen nadie que les enseñe? ¿Y no tendré yo compasión de las comunidades tradicionales que hablan de obras pero nunca hablan del Evangelio? ¿Y no tendré yo compasión de aquellos pueblos donde aún no han escuchado de Jesucristo? ¿Y no tendré yo compasión de la iglesia perseguida donde ponen presos y matan a mis hijos? ¿Y no tendré compasión yo de aquellos lugares donde están bajo sectas y religiones y Cristo no es predicado? ¿Y no tendré compasión yo de tu ser querido, de tu familiar, de tu compañero de escuela que aún no me conoce? ¿Y no tendré compasión yo? Dios tiene compasión y Dios quiere que todos se salven, que no perezcan, sino que se salven. Eso dice la Biblia. Pero Dios nos ha escogido a nosotros para llevar esas buenas noticias a ellos. Nosotros los tenemos que llevar el Evangelio a los oídos de las personas. Y Dios es el encargado de llevarlo a los corazones. Dejemos que Dios haga la parte de Dios, pero nosotros tenemos que hacer la parte que Dios nos ha encomendado a nosotros. Nosotros no podemos ser como Jonás. Jonás se enojó mucho porque un gusano atacó la planta que le daba sombra. Nosotros nos preocupamos por cosas pasajeras en lugar de preocuparnos por cosas eternas. Y tenemos que dejar de preocuparnos por plantitas y debemos ir a predicar a Nínive. Debemos de parar de estar enfocados tanto en nosotros mismos, en nuestra iglesia, en mi trabajo, en mí, en mis hijos, yo, todo. Cuando la gente se está yendo a la eternidad sin Cristo, es porque Cristo merece ser exaltado, ni siquiera es por amor a las almas. Ninguno de nosotros ama a las almas como deberíamos de amarlas. Es por amor a Cristo, es para que Él sea exaltado. Jonás clamó dentro del gran pez, Jonás 2:9.
La salvación es del Señor. Amén. Todos nosotros decimos, amén, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. ¡Qué gran verdad! Pero Dios ha decidido soberanamente que esa salvación llegue a través de la predicación del Evangelio. Y no solo desde los púlpitos, no solo en las iglesias, sino en el día a día a través de aquellos que fuimos objetos de su compasión. Jonás clamó dentro del gran pez, la salvación es del Señor. En el versículo 11 del capítulo 4, pregunta a Dios, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad? Y hay un final abierto en el libro. No hay una resolución narrativa del arrepentimiento de Jonás. El último versículo es una pregunta divina, una pregunta de Dios. No es una conclusión. El libro no termina. Y así fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Jonás 4 está diseñado para desplazar el foco del profeta. Es como si en otras palabras dijimos, ¿qué importa lo que hizo Jonás? ¿Qué importa? Ya no importa cuál fue su reacción o qué creyó que hizo, no importa. Dios siempre tiene la última palabra. Pero la tradición judía, esto no está en la palabra de Dios, esto es la tradición judía. La tradición judía dice que después de estas palabras, Jonás se postró sobre su rostro en tierra y dijo, esta es la tradición, gobierna tu mundo según la medida de tu misericordia. Como está dicho, del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar. Esto cuenta la tradición, no sabemos si es así. Pero independientemente si fue o no fue así, mi pregunta es, clama tu corazón, gobierna Dios según la medida de tu misericordia. ¿Cómo luce eso en tu vida? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es tu función si Dios gobierna el mundo según la medida de su misericordia? ¿Cuál es tu parte si Dios gobierna el mundo según su misericordia? El libro de Jonás no se trata de un gran pez y del mar, como le hacen pintar a los niños chiquitos. No se trata de barcos y marineros. No se trata de plantas y gusanos. No se trata de lecciones geopolíticas. No se trata de cómo hacer diplomacia entre naciones. Y obviamente no se trata de cómo manejar la ira y el enojo. Jonás se trata de la incongruencia, o sea, de la contradicción entre recibir gracia y rechazar que otros la reciban. Hay un contraste entre Jonás y Dios muy grande. La compasión de Dios es universal. La compasión de Jonás es limitada. Jonás es compasivo consigo mismo, pero no con otros. Dios es soberano sobre la naturaleza y misericordioso con las personas. Jonás es un simple mortal que nada controla, pero se cree Dios condenando a las personas. El contexto nos muestra que el libro no denuncia la maldad de los paganos, sino la resistencia del pueblo de Dios a reflejar ese carácter misericordioso del Dios que confiesa. Dios confronta a su propio pueblo porque aman la gracia que ellos mismos han recibido, pero resisten que esa gracia sea extendida a otros. La contragratia no niega la gracia, sino que la contradice con la vida. Contragratia es gozar de la gracia de Dios, pero resistirse a que esa misma gracia alcance a otros. Así que en el libro de Jonás aprendemos que la gracia que nos salvó es la misma gracia que a veces nos ofende. Que Dios confronta con paciencia al creyente que resiste su corazón. Los cristianos no nos tenemos que preocupar por la calabacera, por la plantita. Los cristianos tenemos que ir y predicar a los 120.000 de Nínive. La pregunta es, ¿te resistís a compartir el evangelio con los perdidos? Él llama a su pueblo a mostrar la misma misericordia que Él extiende. Y no se pierdan el punto principal del libro, por favor. Jonás apunta al evangelio de Jesucristo. Dios amó a sus enemigos. Nínive representa al enemigo violento e impío, pero en el evangelio
Cristo muere por sus enemigos, no por sus aliados. Romanos 5, del 8 al 10, me pueden acompañar si desean. Romanos 5, del 8 al 10. Romanos 5, del 8 al 10. Dice así la palabra del Señor. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si Dios, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Jonás se enoja porque Dios ama a sus enemigos. Jesús encarna ese amor. Y hay un contraste entre el profeta rebelde y el hijo obediente. Jonás huye de la misión de Dios. Jesús se somete a la voluntad del Padre. Jonás se enoja por la gracia. Cristo muere para otorgarla. Jonás quiere morir para no ver misericordia. Jesús muere para que otros la reciban. Jonás sale de la ciudad para que Dios la destruya. Jesús sale de la ciudad para ser destruido y poder salvarla. Jonás revela lo que el hombre es. Cristo revela lo que Dios hace por el hombre. Donde Jonás falla como profeta, Cristo triunfa como Salvador. En Jonás vemos el corazón de Dios por las naciones. Jonás 4 confronta un corazón no misionero. Dios quiere que personas de toda lengua, tribu y nación lo adoren. Y el Evangelio conlleva una misión que fluye desde la cruz. Si no recuerdan Jesús en sus últimas palabras antes de ascender. Mateo 28, 18 al 20 dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si negamos el Evangelio a los perdidos, negamos el Evangelio que profesamos. Cuando olvidamos cuán desesperadamente necesitamos la gracia, es cuando dejamos de anunciarla. No hay una misión verdadera sin un corazón quebrantado por la gracia. Jonás tenía una boca que predicaba, pero no un corazón que amaba. El mayor obstáculo para la misión en el mundo es el corazón de los creyentes. Si todos los creyentes tuviéramos pasión y compasión por los perdidos, entonces el Evangelio avanzaría mucho más rápido. Pero lamentablemente esa no es la realidad de la iglesia. Y nunca tendremos un corazón completamente o verdaderamente misionero si no hemos sido profundamente quebrantados por la gracia que nos salvó. En otras palabras, deberíamos de mirarnos a un espejo. Siempre en misiones dicen, mirá el mapa mundi, mirá el globo terráqueo, mirá las naciones, mirá videos en YouTube. Yo voy a empezar a decir ahora, mirá un espejo. Mirá tu rostro, mirá tu condición, mirá la gracia que Dios tuvo en tu vida. ¿Por qué te salvó Dios? Porque Dios vio algo bueno. Estás loco entonces, perdóname, pero estás loco. Recordá tu maldad. Recordá cómo Dios quebrantó tu corazón y cómo te salvó. Y con eso en mente, andá y tené misericordia por otros. Que otros puedan recibir la misma gracia que vos recibiste. Spurgeon dijo, si los pecadores han de ser condenados, que al menos salten al infierno pasando sobre nuestros cuerpos. Y si perecen, que perezcan con nuestros brazos abrazados a sus rodillas, implorándoles que se queden. Si el infierno ha de llenarse, que se llene a pesar de nuestros esfuerzos y que nadie vaya allí sin haber sido advertido y sin que hayamos orado por él. Si no llorás por los perdidos, llorá por tu alma. El éxito de una iglesia no está en cuántas sillas ocupadas tenemos por los hermanos. Vino mucha gente, nos gozamos, gloria a Dios, ojalá se llene, ojalá que haya que crecer, que comprar 3 veces más grande, buenísimo. Pero el éxito de una iglesia se mide por las sillas que están vacías, por la ausencia de aquellos hermanos que fueron enviados a otros pueblos. Cuando las sillas estén vacías porque esos hermanos fueron enviados a otros lugares, entonces, qué iglesia exitosa, qué iglesia buena, qué iglesia sana.
¿Por qué? Porque estamos compartiendo la gracia que hemos recibido de Dios. Romanos 15:20 dice: de esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Esta era la pasión de Pablo, predicar el Evangelio a aquellos que aún no lo habían escuchado. Y quiero también dar un mensaje para aquellos que quizás no conocen a Cristo. Quizás vos no sos un Jonás, quizás vos sos un ninivita. Quizás estás acá pero no sos cristiano. Y la gracia de Dios también es para vos. Nínive no buscó a Dios, Dios lo buscó primero. Entonces no importa cuán lejos hayas llegado en tu pecado. Richard Sives dice: hay más misericordia en Cristo que pecado en nosotros. Dios se deleita en demostrar misericordia al que se arrepiente. Entonces, arrepentite de tus pecados. Arrepentite de vivir de espaldas a Dios. Cree en el Evangelio. Cree en Jesucristo, en su mensaje, en su obra, en su vida perfecta, su muerte, resurrección, ascensión. Y recibí el regalo de la vida eterna. Porque si Dios perdonó a los ninivitas, sin duda te puede perdonar a vos. Si Dios me perdonó a mí, sin duda Dios te puede perdonar a vos. Thomas Watson dijo: Dios es más pronto a perdonar de lo que nosotros somos a arrepentirnos. Y en ese Dios es en quien confiamos. Ya terminando, quiero compartir algo que me pasó el viernes de noche. El viernes de noche nos quedamos con mi familia estancados en el barro. Nos fuimos a la cuneta. Ustedes ya saben cómo es el Chaco, no voy a entrar en detalles. Y Karsten, con su papá, nos vinieron a buscar con una camioneta más grande, con una cadena, obviamente, nos pudieron sacar, ¿sí? Y pudimos salir. Estuvimos como 2 horas esperando ahí, obviamente, tratando, buscándole la vuelta, pero pudimos salir. Bien, bárbaro, ¿no? Pero ¿saben qué? Eso es normal. Yo le di gracias a Karsten, obviamente, y a su papá. Yo les di gracias por venir a rescatarnos, obviamente, por ayudarnos. Pero eso es normal, porque Karsten es mi amigo de hace muchos años. Es mi amigo. Nuestras familias son amigos, nuestras esposas son amigos. Es un hermano en Cristo. Adoramos juntos, servimos juntos en la misma iglesia. Y me ama y yo lo amo. Entonces es normal. Lo que no muchos saben es que antes de que Karsten viniera, cuando estábamos ahí esperando, pasó un hombre que nos vio cuando nosotros nos resbalamos y quedamos en la cuneta. Y ese hombre no me conocía, ni yo tampoco lo conozco a él. No sé ni su nombre, ni él sabe mi nombre. Ni sabe ni siquiera, ni vio a mis hijos adentro del auto ni nada. Él simplemente paró, preguntó: ¿estás bien? Se bajó y se ensució. Él le venía en una camioneta grande. Él podía seguir tranquilamente hasta su casa. Venía bien vestido, pero él se ensució. Todo. Y se empezó a ayudarnos, a atarnos. Buscó, tenía una cuerda, intentó sacarnos. Intentó y no pudo. No nos pudo sacar. De hecho, hasta se rompió la cuerda que él tenía porque era débil. Este hombre, que no nos conocía, paró, perdió tiempo, perdió su cuerda, se ensució todo, perdió tiempo quizás de descanso, tiempo con su familia, para venir a ayudarnos a una familia, a una gente que él no conocía, para sacarnos del barro. Y para mí eso es una imagen hermosa de lo que es misiones. Nosotros tenemos que ir y ensuciarnos. Y tenemos que ir y bajar al barro, salir de la comodidad de la 4x4, ir a ayudar a aquellos aún que no conocemos. Por eso nosotros vamos a las comunidades indígenas, por eso vamos a los musulmanes, por eso vamos a la Ventana 1040, por eso vamos a tribus en África o en Amazonas, o por eso vamos nosotros a donde sea que haya que ir para aquellos que aún no han escuchado de Cristo, o aquellos que no tienen su palabra, o aquellos que no tienen testimonio cristiano, o aquellos que no han sido discipulados. Vamos, no por nuestra comodidad. Va a ser incómodo, va a ser mucho más incómodo. Cualquier lugar va a ser más incómodo que tu casa. Y vas a perder recursos, y vas a romper tu auto, y vas a usar tus cosas, y vas a perder tiempo, y vas a perder tu salud, y capaz que te matan y vas preso. Pero Cristo es digno, no es ni siquiera por el amor a esas personas. Cristo es digno. Paul Washer dijo: solo hay 2 ministerios en las misiones transculturales. O eres llamado para bajar al pozo, o eres llamado para sostener la cuerda a quienes han bajado. De los 2 modos, tiene que haber cicatrices en tus manos. O vas y mueres en el campo, o mueres acá sosteniendo la cuerda de quienes han ido.
Entonces mi pregunta para terminar es, ¿estás llamado a bajar el pozo o estás llamado a sostener la cuerda de quienes han bajado? De todos modos, no seas como Jonás, viviendo contra gratia. Sé como Jesús y compartí la gracia que Él te ha dado en todo momento, en toda oportunidad y con toda persona. Amén. Oremos. Señor, queremos darte muchas gracias por permitirnos abrir tu palabra y ser confrontados por ellas. Señor, nosotros agradecemos que tú has derramado tu gracia para con nosotros. Agradecemos que hayas abierto nuestros ojos. Agradecemos que nos hayas perdonado, que nos hayas limpiado, que aún hoy en día tengas mucha paciencia para con nuestras faltas. Pero Señor, nosotros te pedimos que tú nos des un corazón conforme al tuyo. Nosotros sabemos que tú eres bueno, que eres compasivo. Nosotros podemos describirlo eso a otros. Sabemos que eres soberano, Señor, sabemos. Hemos tenido la bendición de poder estudiar teología, de tener Biblias en nuestro idioma, Señor, de tener personas que nos han enseñado. Pero Dios, te pedimos, por favor, que tú nos ayudes a bajar al barro, Señor. Aquellos que están estancados en sus pecados, aquellos que están en la cuneta de la condenación, Señor, aquellos que no pueden salir por sí mismos, que tú nos ayudes, Señor, a poder ir y rescatarlos con el Evangelio, Señor, con la cadena del Evangelio, Señor, mucho más fuerte. Ayúdanos, Señor, a negarnos a nosotros mismos, a ser compasivos, a compartir la gracia que nos has dado, Señor. Danos amor, Señor, primero por ti y por tu Evangelio, Señor, y también amor por aquellas personas que se están perdiendo, por aquellos que no conocemos. Ayúdanos, Señor, a ser como el buen samaritano, no como los líderes religiosos que pasan de largo frente a la necesidad espiritual, sino aquellos, Señor, que ponen de su propio bolsillo, Señor, que bajan, que van. Ayúdanos a ser iglesias sanas en todo sentido, Señor, que podamos enviar misioneros, orar por misioneros, mandar personas, Señor, a compartir el Evangelio a diferentes lugares. Ayúdanos a ser diferentes, Señor. Reforma nuestros corazones, Señor, para que apunten a tu gracia. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Gracias, Dios los bendiga.